esta noche. Sin embargo, antes de iniciarla, por favor, a Ashley Yamilet, me quedó mucha duda en relación a la pregunta que ella me hizo en la sesión anterior en relación a las medidas de coerción. Y por eso, si me está escuchando, porque yo me quedé con mucha duda en relación a qué medidas se refería a ella en el Código Penal, si eran las medidas de seguridad o a otras medidas. Si por favor, Aisha, me pudiera aclarar, porque me quedó duda en relación a esa pregunta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, es que usted había mencionado sobre medidas sustitutivas. Ajá. Y que algunas penas específicamente mencionaban que no serían aplicables las medidas sustitutivas. Uh-huh. Y mi pregunta había sido que como hay varios delitos que también dicen que no serán aplicables ninguna clase de penas sustitutivas, entonces mi pregunta era que al referirse en penas sustitutivas también abarcaba las medidas sustitutivas del Código Procesal Penal. No se refería a las medidas de seguridad. No. Me refería, como usted mencionaba, de las medidas sustitutivas. Entonces mi pregunta había sido de que cuando en el Código Penal en ciertos delitos se refería a que no aplican ninguna clase de penas sustitutivas, que en esas también abarcaba medidas sustitutivas del Código Procesal Penal o solo las penas sustitutivas del Código Penal. Solo las del Código Penal, no las del procesal, porque las del procesal más que todo son medidas de coerción o medidas sustitutivas que se aplican a favor del imputado durante el desarrollo del proceso. En cambio, en las medidas a que se refieren estos delitos, pues ya son cuando se emite la pena y se condena al imputado imponiéndole la pena correspondiente. Por eso les decía que son diferentes. Pero sí me había quedado con esa duda y por eso mejor aclaramos la situación. Ok, gracias, licenciado, pero sí, esa había sido mi duda. Ok, gracias. Y bueno, entonces vamos inicio a nuestra clase de esta noche. Al final, después de concluir el tema, pues voy a hacer referencia a los compañeros que plantearon dudas en relación a su nota del segundo parcial y de la comprobación de lectura. Ya algunos fueron ya subsanados los errores, y hubo un problema ahí con el sistema que muchas veces no aparece el número de carnet y el nombre en el lugar que corresponde, sino hasta el final o en medio, entonces eso a veces da problema. Pero al final antes de cerrar la sesión de esta noche, pues vamos a hablar en relación al tema. Bien, entonces hoy nos corresponde continuar con lo relacionado a las medidas de coerción. Y con ustedes sí concluimos, ¿verdad? El tema de medidas de coerción reales y patrimoniales, que hablamos del embargo y secuestro de bienes. ¿Sí me están escuchando? Sí, Lick, pero no recuerdo la verdad. Sí, Lick, ya terminamos eso. Ok, gracias. Bueno, entonces nos corresponde hoy ver la revisión de las medidas de coerción. El fundamento de esta revisión la encontramos en el artículo 276 y 277 del Código Procesal Penal. Digamos, cuando se impone una medida de coerción contra el sindicado, sea prisión preventiva, sea autoprocesamiento, o sea digamos, prisión preventiva, pues la ley permite que estas medidas de coerción puedan ser modificadas o puedan ser revocadas durante el desarrollo del proceso. Recordemos que una de las características de las medidas de coerción es la de que son medidas cautelares, es decir, que son provisionales, que son momentáneas y que en cualquier momento del proceso pueden ser modificadas, pueden ser revocadas, dejadas sin efecto, etcétera, etcétera. Entonces, la ley pues permite que durante el curso del proceso
tanto el sindicado o el abogado defensor, el Ministerio Público e incluso el de oficio, el juez, puede decretar una reforma o una revocatoria de una medida de coerción que ha sido emitida en contra del sindicado o del imputado. Bien, el Código Procesal Penal destina únicamente 2 normas adjetivas en relación al tema, el 276 y el 277. No, digamos, en ningún momento el Código Procesal Penal pues nos señala que debemos entender o cómo podemos definir lo que son las medidas, más que todo la revisión de medida de coerción. Sin embargo, pues doctrinariamente hablando, existe una gama de definiciones en cuanto al tema y eso dependerá del criterio y de la opinión de cada uno de los juristas, tratadistas o científicos del derecho que exponen sus pensamientos, sus ideas desde el punto de vista que ellos estimen pertinente. En ese sentido, pues podemos definir a la revisión de medidas de coerción como una diligencia judicial. Y es una diligencia judicial porque la misma se desarrolla dentro del ámbito jurídico ante un órgano jurisdiccional investido, digamos, o a quien la Constitución y la ley le ha dado esa facultad. Y en este caso, pues estamos hablando de un órgano jurisdiccional contralor de la investigación, es decir, el juez que está controlando el desarrollo de esa investigación y está prácticamente ante su juzgado o ante el órgano jurisdiccional que él preside, se está ventilando ese proceso penal. Y pues esa diligencia judicial tiene como finalidad, como se dice en la definición, el juez contralor de la investigación que conoce el proceso penal o quien lo está tramitando en una audiencia oral y pública solicitada por uno o varios sujetos procesales, decide sobre la procedencia o improcedencia de reformar o revocar la medida de coerción decretada contra el sindicado. Es decir, como les decía, pues la ley permite que esa medida de coerción no sea permanente, no sea, digamos, invariable, sino que puede sufrir una variable, una modificación o una revocación. Y el artículo 276 hace referencia en primer lugar a lo que es la revisión de medida de coerción. Roberto Alexander Pereira, si nos puede apoyar con la lectura del artículo 276, por favor, del Código Procesal Penal. Con gusto yo se lo leo, Lick. Hágame favor. Artículo 276, carácter de las decisiones. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable aún de oficio. Ajá, gracias. Bien, como ustedes pueden apreciar, la normativa establece con claridad que una medida de coerción, dice, puede ser revocable o reformable, aún de oficio. Esto significa que el juez, por iniciativa propia, sin que lo requiera ninguno de los sujetos procesales, puede reformar o revocar una medida de coerción. ¿Será lo mismo reformar o revocar una medida de coerción, Yamilet? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Pues pienso que no es lo mismo, son diferentes conceptos. Ajá. ¿Y cuál será, en qué consistirá cada uno de ellos? Tal vez en reformar sería como cambiarla y en revocar sería como culminarla. Muy bien. ¿Qué piensa Alia Magalí Pérez? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo pienso lo mismo, que la puede revocar, o sea, la puede reducir
o la puede ampliar, pienso yo. Ajá. Sí, si digamos si hay una reforma, hay una modificación, pero la pregunta es si reformar y revocar será lo mismo o son distintas circunstancias, Licencia- situaciones. Sí, José eh, Bravo, Josué Licenciado, Bravo. yo creo que no son iguales, porque cuando se habla de revocar, yo lo que entiendo es que sí se ha otorgado una medida de coerción, y cuando es reformable es cuando no se ha decretado una medida de coerción. Eso es lo que entiendo yo, por lo que no son Ujú. iguales. No, sí, no son distintas, pero no es lo que usted dice. Ok. Hugo Marroquín, Hugo Tuc Marroquín, ¿qué piensa? Creo que en la de reformar es porque se le puede tomar otra medida de coerción, y la de revocar es porque se ha anulado esa medida de Ajá, coerción y necesita ya, otra. ujú, ya. Carlos Jaramillo, revocarlas, dejarlas sin efecto. En efecto, así es. Cuando se reforma un auto o una medida de coerción que puede ser autoprocesamiento, puede ser prisión preventiva, o puede ser una medida sustitutiva, pues prácticamente hay una variación, hay una modificación. Por eso se dice reformar, ¿no? En cambio, revocar, como decía el compañero Carlos Jaramillo, es dejar sin efecto jurídicamente esa medida de coerción. Es decir, dejarla sin validez legal, ¿ya? Vamos a ver, por X o Y circunstancia. Por eso es que la ley contempla las dos situaciones. Dice reformar o revocar. Se reforma una medida de coerción cuando hay un cambio, una modificación en esa medida de coerción, como decía Yamilet, se le adiciona o se le disminuye o se modifica esa medida de coerción y vamos a poner ejemplos más adelante. Y revocar cuando prácticamente se deja sin vigencia legal, sin validez jurídica, sin validez legal, esa medida de coerción, ¿ya? Y por eso es que la ley en el artículo 176 dice que puede, durante el proceso penal, se puede reformar o revocar las medidas de coerción. Y pues así incluso la ley le da esa facultad al juez para que lo haga de oficio. Entonces, y es porque prácticamente ahí lo que se está garantizando es que si la situación jurídica del imputado cambia, varía, pues la ley permite que su situación pueda modificarse o puede en un momento dado dejarse sin validez legal una medida de coerción que se ha decretado en su contra. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos, a ilustrarlos con unos ejemplos para comprender mejor lo que es la revisión de una medida de coerción. Pero antes de los ejemplos, veamos lo que dice el artículo 277. Si Astrid Martínez nos puede apoyar con la lectura del artículo 277, por favor. Con mucho gusto, licenciado. Gracias. Artículo 277. Buenas noches. Revisión a pedido del imputado. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral a la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve con el fin de practicar una averiguación sumaria. Muchas gracias. Bien, a los que tienen su código procesal penal a la mano y a los que no lo tienen, pero escucharon la lectura del artículo, ¿qué requisito exige la ley para que proceda o el juez declare con lugar o sin lugar la revisión de una medida de coerción? Que hubieran variado las circunstancias primitivas. Ajá. Que hubieran variado las circunstancias primitivas, como dice Carlos Jaramillo.
Ese es el requisito sine qua non que la ley adjetiva requiere para que proceda la revisión de una medida de coerción. Dice en la ley, en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. Y cuando la ley habla de circunstancias primitivas, se refiere a que la situación jurídica del imputado no sea la misma cuando inició el proceso penal, sino que la situación jurídica durante el desarrollo de ese proceso haya sufrido algún cambio, alguna modificación. Bien por el tipo penal imputado inicialmente y que con posterioridad, por derivado de la investigación, se determine, se derive que no es ese el delito imputado al sindicado, sino que su conducta delictual puede subsumirse o encuadrarse en otro tipo penal. Obviamente, ahí estamos hablando de una variación de las circunstancias primigenias o iniciales que se hubieran tomado en consideración al iniciar el proceso penal. Ejemplo, imaginémonos que el sindicado es detenido porque se le atribuye la comisión de un delito de asesinato, porque inicialmente pues concurre una o varias causales o agravantes que tipifican el delito de asesinato. O por ejemplo, pues podría ser que en la comisión del hecho delictivo haya concurrido alevosía, premeditación, pago o precio por el hecho delictivo, o un ensañamiento, cualquiera de los 7 supuestos que establece el artículo 132. Se inició el proceso penal por asesinato, se le dictó autoprocesamiento por asesinato, se le dictó prisión preventiva por asesinato, porque el delito no permite la aplicación de una medida sustitutiva. Sin embargo, en el desarrollo del proceso, el defensor, el sindicado o el propio Ministerio Público recolectó medios de investigación que permiten establecer o desvanecer la concurrencia de uno o de estas o varias agravantes que inicialmente se tomaron en consideración para tipificar el delito por asesinato. Pero, por ejemplo, no se establece la premeditación, no se establece el ensañamiento, la alevosía, etcétera. O sea, no se logra determinar que concurrieron esas agravantes. Por lo tanto, no estamos en presencia de un asesinato, sino de un homicidio. Entonces, ¿qué tiene que hacer la defensa o el sindicado? Pues pedirle al juez una reforma al auto de procesamiento y al auto de prisión preventiva, porque la investigación y los medios recolectados han acreditado que no se trata de un asesinato, sino de un homicidio. Entonces se le plantea al juez la petición, el juez señala una audiencia oral y pública para discutir la procedencia o improcedencia de esa revisión de medida. Ahí vemos que hay una variación, pues, y si el defensor es quien solicitó y aporta medios de investigación que desvanecen el asesinato, pues entonces el juez en la audiencia, luego de escuchar los argumentos de la defensa y del Ministerio Público y del querellante, si es que existiese en el proceso, entonces decide si declara con lugar o procedente la reforma de ese auto de la medida de coerción requerida, o bien negarla, declararla sin lugar o improcedente si no se acredita que hayan variado las circunstancias primitivas o la situación jurídica del sindicado. Pero también puede darse lo contrario. Puede ser que pensemos en el mismo ejemplo.
puede ocurrir que inicialmente se inicie el proceso penal y se decrete prisión preventiva y auto de procesamiento contra el sindicado por el delito de homicidio. Y que sin embargo, durante la investigación, el Ministerio Público logra probar que no es un homicidio, sino es un asesinato. Y entonces el Ministerio Público requerirá al juez la reforma de esa medida de coerción. Es decir, ya no imputarle al imputado, valga la redundancia, el delito de homicidio, sino el delito de asesinato. Y si en la audiencia lo acredita, pues el juez declarará con lugar la reforma y modificará de homicidio a asesinato. Esa es una reforma de una medida de coerción. En cuanto a la revocatoria, pues la revocatoria, como les decía y lo decía Carlos Jaramillo, es dejar sin efecto esa medida de coerción. Es decir, que ya no tenga vigencia o validez procesalmente hablando. Por ejemplo, imaginémonos que se inició proceso penal contra el imputado por un delito de robo. Se le motivó prisión agravado, pensemos. Se le motivó prisión por robo agravado y se le dictó autoprocesamiento. Sin embargo, durante la investigación se determina que él no fue la persona que cometió el hecho delictivo, sino fue otra persona y que lamentablemente a él lo sindicaron y pues lo detuvieron, lo procesaron. Sin embargo, con el avance y desarrollo de la investigación y con la recolección de medios de investigación, testimoniales, periciales, documentales, etcétera, se determinó que no fue él la persona que cometió el robo agravado y está privado de su libertad y se ha emitido autoprocesamiento en su contra, ligándolo a proceso, etcétera. Entonces, una vez acreditado que él no participó en la comisión del hecho delictivo, pues se pide la defensa o el propio sindicado requerirá al juez la revisión de esa medida y al determinarse que en efecto no fue él quien incurrió en la comisión del hecho delictual, entonces esa prisión preventiva y ese autoprocesamiento que ha sido decretado en su contra, el juez la puede revocar y dejarla sin validez, sin efecto, y ordenar la inmediata libertad del imputado. Esa es una forma de dejar sin efecto una medida de coerción. Entonces, pues la finalidad de esa revisión es precisamente siempre, se da en dos vías, tanto como para favorecer la situación jurídica del imputado, como para agravar la situación jurídica del sindicado. En los ejemplos que planteé, pues ahí evidenciamos que así como puede ser beneficiado con un delito distinto y obtener su libertad y aplicarle una medida sustitutiva, pues también puede darse lo contrario, que puede hacer que él esté gozando de medida sustitutiva, pero con el avance de la investigación se determina que es necesario revocar esas medidas sustitutivas o reformarlas, pues también se puede pedir la revisión de la medida de coerción. Pensemos en otro ejemplo, en que al sindicado se le haya otorgado una medida sustitutiva de caución económica. Por ejemplo, se le haya fijado 1 millón de caución económica. Y el sindicado y su defensor acreditan que él no tiene la capacidad económica para poder plantear o poder pagar o depositar como medida o caución económica el 1 millón de quetzales que se le fijó, puede pedir la revisión para que esa medida sustitutiva de caución económica pueda ser reducida, pueda ser rebajada y no sea desproporcional a la capacidad económica del imputado. Y entonces él demostrar que su capacidad económica no le permite pagar una caución económica de 1 millón, primero. Segundo, quizá por el hecho delictivo por el cual está siendo procesado,
no amerita que se le exige un monto de esa naturaleza. Entonces él puede solicitar la reducción de esa medida para que sea reformada de 1 millón a, no sé, 100,000, 200,000, eso ya dependerá de su situación económica financiera y de la decisión del juez. Esas son pues las formas en que puede reformarse o revocarse una medida de coerción. No sé si con estos ejemplos queda claro esto, o si hay alguna duda. Todos. Sí me están escuchando. Sí, Lick, todo claro. Sí, Bueno, Lick. muy bien. Entonces, pasemos al siguiente punto. ¿Quiénes pueden solicitar la revisión? Bueno, en primer lugar, el imputado, el abogado defensor, el Ministerio Público y de oficio puede hacerlo el juez. Generalmente, no obstante que el Código Procesal Penal le da la facultad al juez para que lo haga de oficio, es decir, por iniciativa propia, que es el juez, el que tiene bajo control jurisdiccional el proceso, pues en un momento dado él puede analizar y puede advertir o puede determinar que las circunstancias del imputado han variado. Y entonces él de oficio, ahí sí que en beneficio del imputado, él puede de oficio reformar o revocar una medida de coerción, sin necesidad que se lo requiera o se lo plantee alguno de los otros sujetos procesales. En la práctica, en la realidad, es muy raro que un juez de oficio lo haga de oficio. Generalmente lo hace él, en este caso el imputado o el defensor o el Ministerio Público o el querellante, si existe querellante, eso, o el abogado del querellante. Generalmente ellos son los que plantean la revisión de medida. Sin embargo, el legislador, al plasmar en la ley esa facultad al juez, pues pensando en, digamos, de una u otra manera, resolver en favor del imputado siempre y cuando las circunstancias y de conformidad con la ley proceda. ¿Ya? Bien, en cuanto a en qué momento procesal se puede hacer esa petición. El artículo 277 dice que en cualquier momento del procedimiento, es decir, que en la etapa preparatoria, la intermedia, durante el juicio, obviamente tendrá que ser antes de que se dicte sentencia, ¿ya? Porque ya no tendría sentido hacerlo después de que se dicte sentencia. Primero. Segundo, porque en sentencia el tribunal o el juez de sentencia tienen la facultad de modificar la calificación jurídica del sindicado, distinta a la que se formuló en la acusación, e incluso poner penas mayores o menores de las que requiera el Ministerio Público. Eso lo vamos a ver cuando veamos el juicio oral y público, las facultades que tiene un juez o tribunal de sentencia. Pero adelantándonos un poco, pues haciendo referencia de que en cualquier momento del proceso se puede solicitar por cualquiera de las partes la revisión de la medida de coerción. ¿Y qué requisitos? Pues ya lo hemos hablado, ya ustedes han opinado al respecto y han señalado que cuando varíen las circunstancias primitivas que dieron origen a la imposición de la medida de coerción. Algo que establece el artículo 177 es la última parte de ese artículo, que dice que
se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve con el fin de practicar una averiguación sumaria. Esto significa que si en la audiencia oral y pública en donde se está discutiendo la procedencia o improcedencia de esa revisión de medida de coerción, el juez considera que antes de emitir su decisión judicial es necesario practicar una investigación porque él tiene duda, porque los elementos que le aportó el solicitante de la revisión no son suficientes ni lo convencen para tomar una decisión si acepta o deniega la revisión, pues la ley lo faculta para que pueda hacer una investigación sumaria. Cuando se habla de una investigación sumaria, se está haciendo referencia a una investigación breve en tiempo, es decir, sumarísima, es decir, lo más corta, lo más breve posible, en un plazo razonable, puede ser de 24 horas. Imaginemos que el juez requiere un informe o un documento o una declaración que él le aporte elementos importantes para que él pueda decidir. Entonces suspende la audiencia y practica esa diligencia. Posterior a ella, pues tendrá que resolver. En la práctica no es común esto. Generalmente no se da, sin embargo, la ley lo establece. Pudiera ser que si hablamos en términos de porcentaje, de un 100%, tal vez habrá 1 o 2 casos en los cuales se dé esta situación. Generalmente se realiza la audiencia y el juez decide inmediatamente. Bien, en la audiencia oral y pública, el solicitante de la revisión tendrá que exponer sus argumentos jurídicos, técnicos y probatorios. Es decir, tendrá que acreditar con medios racionales convincentes que la situación jurídica ha variado, sea el Ministerio Público o sea el defensor. Si es el defensor el que planteó el requerimiento, pues el defensor y el sindicado tendrán que probar que la situación jurídica desde él, de su defendido, ha variado, ya no es la misma. Si es el Ministerio Público, igual tendrá que determinar y establecer con medios de investigación que se presenten en esa audiencia que la situación jurídica no ha variado y por lo tanto debe mantenerse la medida de coerción, o si ya varió, pues también actuando de manera objetiva e imparcial, tendrá que decidir inclinarse a favor del imputado. Una vez que concluya la intervención de las partes, el juez debe resolver inmediatamente. El juez tiene 2 alternativas. Por un lado, si declara con lugar o procedente la reforma, pues si declara con lugar y procedente la reforma, pues tendrá que modificar la medida de coerción. Pensemos en el ejemplo. Si se pidió para reformar de asesinato a homicidio, pues el juez tendrá que reformar y decretar, digamos, reformar el auto de procesamiento y prisión preventiva, dejando ligado a proceso al sindicado y que el proceso continúe por el delito de homicidio y no por asesinato. O a la inversa, si es el Ministerio Público que planteó la revisión. Y si es revocar, pues si se dan las circunstancias para dejar sin validez y sin efecto legal esa medida de coerción, pues el juez declarará que revoca esa medida de coerción y por lo tanto, pues ordenará la libertad del sindicado si estuviere privado de la misma. Puede darse la otra solución, aunque el juez pueda adoptar la otra alternativa, que es declarar sin lugar o improcedente la reforma o revocatoria de la medida de coerción. Porque puede ser que los medios de investigación que le ha presentado o el Ministerio Público o el fiscal
no son suficientemente convincentes para que él pueda declarar con lugar la reforma o revocatoria. Y de manera que él considera que la situación jurídica del imputado no ha variado, sigue manteniendo el mismo estatus jurídico y que, pues, tanto en los hechos imputados como en, digamos, los medios de investigación aportados hasta ese momento, que no evidencian una variación en la situación jurídica del imputado. Por lo tanto, declara sin lugar o improcedente la reforma o revocatoria de esa medida de coerción y el proceso continuará con el tipo penal inicialmente imputado al sindicado y él, si es homicidio o es hurto o es, perdón, asesinato, pues él seguirá en prisión, seguirá ligado a proceso por el delito que inicialmente se le atribuyó. Entonces, y el juez pues debe resolver inmediatamente en esa audiencia. No puede aplazar su decisión, salvo que, aunque la ley no lo diga, pero si es un delito complejo, son varios los sindicados, pues puede aplazar 24 horas su decisión, ¿ya? Y él justificar o argumentar por qué motivos es que difiere su decisión al día siguiente, ¿ya? Pero la regla general es que lo haga inmediatamente luego de escuchar los argumentos de las partes y analizar los medios de investigación presentados. ¿Alguna duda hasta el momento? De mi parte, todo claro, licenciado, gracias. Gracias, Elmer. Bien. En cuanto a, podemos decir que eso es lo relativo a lo que son las medidas de coerción. Y pues en este caso lo que analizamos esta noche es la facultad, digamos, que tienen las partes de solicitar o de requerirle al juez contralor de la investigación la modificación o la dejar sin efecto o sin validez jurídica o legal una medida de coerción que ha sido decretada por el juez en contra del imputado o del sindicado. Bien, eso es en cuanto al tema de, para concluir con lo relacionado a las medidas de coerción. Para dar a medias el tema siguiente, que sería ya analizar la segunda fase del proceso penal, que es la etapa intermedia, y también analizar los actos conclusivos que el Ministerio Público debe promover o debe plantear. Luego de concluir la etapa preparatoria, pues vamos a hacer referencia a los compañeros que plantearon alguna duda en relación a su examen, al segundo examen parcial y a la comprobación de lectura. Si es que no hay ninguna pregunta o alguna observación en cuanto al tema de hoy. Por mi parte, estoy bien, licenciado. Todo bien, Gracias. licenciado. Gracias, muy amable. Gracias. Bien. Muchas gracias. Bien, en cuanto a no sé si está presente Dora Alicia Morales Andrade, que tenía problema con su nota, que solo le aparecían 17 puntos del segundo parcial y que por alguna circunstancia no aparecía la comprobación de lectura. Pues tiene 13 puntos de la comprobación de lectura y que al final le hacen un total de 30 puntos, que ya está consignado en
la cartelera virtual. La pueden consultar y si el problema persiste, pues por favor nos informan para solucionarlo. Entonces, en cuanto a Dora Alicia Morales Andrade, ya está corregido el inconveniente que había. En cuanto a Lourdes, Ya había revisado, perdón, ya está la nota, gracias. bueno, para servirle. En cuanto a Lourdes Andrea Cruz, también había señalado que tenía problema con su nota. Ella tiene 6 puntos del segundo parcial y 12 de la comprobación de lectura, que hace un total de 18 puntos, tal y como aparece ya consignado en la cartelera virtual oficial donde aparecen las notas. De manera que los 18 puntos que le aparecen están bien, no hay ninguna modificación. En cuanto a Karen Rocío Quexa Mayoa, también aparentemente había problema con el segundo parcial y con la comprobación de lectura. En el segundo parcial tiene 22 puntos más 15 de la comprobación, que hacen un total de 37 puntos, que también ya está corregido. Y Gracias, luego, licenciado. para servirle. Y finalmente, Denis Alejandro Godínez, que también reportó que tenía problemas con el segundo parcial y que comprobación. Y la comprobación del segundo parcial tiene 20 puntos y de la comprobación tiene 12, para hacer un total de 2 puntos, que también ya está corregido en la cartelera virtual. Ellos son los únicos que nos han reportado inconvenientes, pero que afortunadamente pues ya solucionamos. Rolando Hernández. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Aparte de la comprobación, ¿hubo otro trabajo? Porque yo me recuerdo que yo solo hice la comprobación y el parcial. Así es, Entonces, solo comprobación y parcial, no hubo ningún otro trabajo. ajá, entonces me quedó dudas de cuánto había sacado yo entonces en la comprobación y con lo del parcial, porque pienso que tengo muy baja la nota. ¿Cuánto es su nota total? 24, esa es mi nota total. ¿Qué número de carnet tiene usted? Es 2016. 2016, de la sección A, Ajá. ¿verdad? ¿Sí? 2016, de nombre completo. Edgar Rolando Rolando Hernández, ¿y Hernández. quién? Ajá, exacto. Sí, del segundo parcial tiene 10 puntos. 10. Ajá. Ajá. Y Y entonces mi nota de y la... de la comprobación de lectura tiene 14, que hace un Ah, total de 24 puntos. bueno, muchas gracias. Bien, yo precisamente quiero aprovechar estos últimos minutos para referirme a las observaciones del segundo examen parcial, que realmente para hacerle comentarios mínimo voy a hacer de 20 observaciones, que son más. Por ejemplo, en la denuncia, cuando se pide que establezcan diferencias entre denuncia y querella, muchos me pusieron que la denuncia es anónima y la querella no, y eso no es cierto. La regla general es que la denuncia, de acuerdo al artículo 297, el último párrafo dice, el denunciante deberá ser identificado. Y se dijo que en casos excepcionales, como en delitos de narcoactividad, delitos contra el crimen organizado, delitos contra la ley de delincuencia organizada, la ley de femicidio y otras leyes penales especiales, sí permiten que la denuncia se haga anónima, pero son casos excepcionales, no es la regla general. También en otra diferencia, algunos pusieron que la denuncia se refiere a asuntos civiles y la querella a asuntos penales. Eso no es cierto. Jamás se dijo que la denuncia es para asuntos civiles. Tanto la denuncia como la querella son actos introductorios que dan inicio al proceso penal. Otra diferencia, decían que la querella se presenta ante el Ministerio Público
y de acuerdo al artículo 302, la querella no se presenta ante el Ministerio Público, sino ante el juez contralor de la investigación. También otra diferencia decían que la querella era necesario el auxilio de un abogado y un procurador, y en la denuncia no, tampoco es cierto. Si ustedes revisan el artículo 302, en ninguno de los requisitos se establece que debe ser auxiliada por un abogado. Si bien es cierto, en la práctica y en la realidad, el querellante acude a un abogado para que presente la querella, pues esa es una decisión de él, pero la ley no exige como requisito que deba ir firmada o auxiliada por un abogado. También señalan que la querella es solo para delitos de acción privada. No, tampoco es cierto. Recordemos que hay querella por delitos de acción pública y querella por delitos de acción privada, pero la querella es para ambos, no solo para delitos de acción privada. Y también se dice que tanto en la querella como en la denuncia dice que deben de presentarse pruebas, que algunos decían que en la denuncia sí no se presentaban pruebas y en la querella sí, tampoco es cierto. En el artículo 299 que se refiere a la denuncia dice que elementos de prueba y en la querella igual. Eso es en cuanto a una de las preguntas. En otros casos, por ejemplo, cuando en el caso se planteó en relación al abandono, y se me olvidaba también decir, muchos pusieron en cuanto a la denuncia se puede hacer en cualquier órgano del Estado, y eso no es cierto. La ley claramente dice que especifica, determina ante quién se puede hacer la denuncia, el Ministerio Público, Policía Nacional, hay un juez o tribunal, pero no dice ante cualquier órgano del Estado, eso, y entonces se podría hacer ante el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, etcétera. Entonces eso tampoco es cierto. Y otra cosa que también señalan es que dice que en la querella el juez no investiga. En la denuncia dice el juez investiga. Y eso tampoco es cierto. El único que investiga el proceso en un proceso penal es el Ministerio Público. Investiga. También decían que la denuncia es un acto administrativo y que la querella es un acto judicial. Tampoco es cierto. En el cuanto al otro caso donde se planteó el abandono de la defensa por parte del abogado, valga la redundancia, el abogado defensor, se confunde mucho lo que es la renuncia con el abandono, que son dos cosas totalmente distintas. El artículo 102 se refiere del Código Procesal Penal a la renuncia de la defensa y el artículo 103 se refiere al abandono de la defensa. Entonces, y también cuando se preguntaba qué delito cometió el abogado defensor, muchos pusieron rebeldía, y la rebeldía no es un delito. El delito ahí era patrocinio infiel, y algunos sí lo consignaron de acuerdo al artículo 465 del Código Procesal Penal. Entonces, por un lado. Por otro lado, también muchos pusieron, ¿qué delito? Pues solo pusieron artículo, por ejemplo, 465 o 400 ya, que la respuesta no vale. ¿Por qué? Porque no se está preguntando qué artículo, sino qué delito. Hay que indicar qué delito. Y adicionalmente, si ustedes quieren, pues el delito tal, de conformidad al artículo tal, pero no solo, ¿qué delito? Artículo tal. Esa respuesta no es válida. En cuanto a también, solo en algunos casos no se razonó la respuesta. Solo, por ejemplo,
En cuanto al segundo caso donde se planteó el médico residente que sí tenía obligación de denunciar las lesiones graves que se le imputaban a su hermano, muchos establecían que sí era obligación porque era un delito de acción pública y había que denunciarlo. La respuesta es que no, porque hay una excepción en el artículo 298 que dice que cuando se comprometa gravemente la situación o la investigación de un pariente, en este caso hermano, no hay obligación de denunciar. Por lo tanto, no había que denunciar. Y algunos en la primera respuesta ponían o pusieron o consignaron que sí, no era obligación denunciar, porque había un eximente en cuanto a la persecución penal de un pariente. Sin embargo, en la segunda pregunta, cuando se pregunta, valga la redundancia, se indicaba que si por no denunciar el médico había incurrido en la comisión de un delito, ponían o pusieron que sí, incurrió en omisión de denuncia. Entonces, si no era obligatorio, ¿por qué entonces cometió omisión de denuncia? Así hay una contradicción en la respuesta primera y en la segunda. También en cuanto a, digamos, qué delito cometió en cuanto al otro caso de la fuga del detenido en el centro de prisión, cuando se preguntaba qué delito había cometido, pues muchos consignaron el delito de rebeldía, regulado en el artículo tal del Código Procesal Penal. Primero, el Código Procesal Penal no regula delitos. El único código que regula delitos es el Código Penal y las leyes especiales penales conexas. Y rebeldía tampoco es delito. Es una actitud procesal asumida por el imputado, pero jamás puede ser delito. En cuanto al otro caso del abandono de la defensa, algunos consignaron el delito de abandono de cargo, citando el artículo 429 del Código Penal. Y si ustedes leen el artículo 429 del Código Penal, que se refiere al abandono de cargo, dice: el funcionario o empleado público que abandone su cargo sin haber concluido el mismo, incurre en ese delito. Pero aquí no se trataba ni de un funcionario ni de un empleado público, se trataba de abogado defensor. Por lo tanto, no puede existir un delito de abandono de cargo de conformidad al artículo 429 del Código Procesal Penal. Y muchos, tal vez no muchos, pero varios, citaron artículos del Código Procesal Civil y Mercantil en las leyes aplicables, artículos tales del Código Procesal Civil y Mercantil, que no tiene nada que ver, pues, que sí tiene en un momento dado, hay normas supletorias que se pueden aplicar, pero en este caso no se estaban pidiendo, pues podía ser que tuvieran alguna relación, pero no solo del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, también en cuanto a la cita de leyes, en todos los casos, algunos solo citaron un artículo del Código Procesal Penal. Por ejemplo, en la rebeldía, algunos solo citaron el artículo 70, otros solo el 80. Pero ahí no se está pidiendo solo artículos del Código Procesal Penal. También en todos los casos había que consignar artículos de la Constitución, artículos del Código Penal y otras leyes que pudieran tener relación, como por ejemplo algunos citaron artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, otros de la Ley del Sistema Penitenciario, otros de la Convención Americana. Pues eso está bien. Pero los que citaron solo un artículo del Código Procesal Penal, aunque el artículo fuese aplicable, la respuesta no vale, porque no está completa. No citaron otros artículos de otras leyes. Y así podemos seguir hablando de las otras deficiencias o falencias que hubo en el examen segundo parcial.
y que incluso algunas respuestas que nada que ver con los temas que se han expuesto en clase. Y por supuesto yo a veces pienso que esa respuesta pues es de gente que jamás se ha conectado a una clase y que pues primero porque no le interesa el curso, segundo porque posiblemente no le atrae el curso de Derecho Procesal Penal o sencillamente no le parece la forma en que se está dando la clase, no le parece la metodología, etcétera. Sin embargo, pues hasta este momento nadie me ha dicho a mí si la metodología, la forma de plantearla, de dar la clase está bien o mal, porque uno cree que está haciendo bien las cosas, pero los mejores jueces y los mejores críticos son ustedes. Entonces hay muchos factores, digamos, que pueden incidir para que estos resultados y estas respuestas se puedan dar, aunque pues la mayoría, según si vemos las notas, la mayoría pues le fue bien. Es muy poco el grupo que no hizo, incluso algunos creo que no llegaron a zona mínima, otros que sí aprobaron el curso con buena nota, incluso la mayor nota es de 66 puntos, creo que es de la compañera que intervino hace un momentito. Chile, creo que es Chile, en la que tiene 66 puntos, no sé si me equivoco, pero es una de las notas más altas. Luego hay otros que son 63, 64, 61, etcétera. Pues ahí es evidente pues el esfuerzo y la dedicación al curso. Y la mayoría está bien. La verdad es que en términos generales la mayoría está bien. Pero sí, yo considero que es importante que yo haga ver estos errores porque ustedes van a seguir adelante y seguir con sus cursos en otros semestres y por supuesto pues hay que ir mejorando. Y yo entiendo pues que no a todos les gusta derecho penal y procesal penal, eso es normal. Y durante la carrera a algunos nos gusta notariado, otros civil, otro laboral, otro administrativo y algunos penal y procesal penal. Pero realmente no, pues esas observaciones yo las hago con todo respeto a todo el grupo porque es obligación hacerlas para que para el examen final pues puedan superar esas situaciones. Si alguien, Carlos Pérez Leal, ha levantado la mano. Licenciado, era en referente igual a la nota del parcial, si yo pudiera saber el desglose de mi nota, disculpe. ¿Cuál es el número, Carmen? 2002 13-17-2. 2002. Usted es segunda carrera que lleva. Así es. Ya. Vamos a ver. Del examen del segundo parcial tiene 15 puntos. Y del examen y de la comprobación tiene 13. Ah, ya. Que hace un total de 28 puntos. Ah, ok. Bueno, sí, está bien y estaba escuchando ahí sus observaciones y gracias. Muy amable, licenciado. Permítame, vamos a ver aquí. ¿Cuánto le aparece a usted en la 28? 28. Sí. A ver, sí, 28. Sí, pensé que había error en la suma, no, pero sí. Bien, Licenciado, disculpe, en mi caso tengo la misma duda, no sé si me podría apoyar. ¿Qué número es su carnet? Es el 2021-06-124. ¿Apellidos? Rivas Cachaj. ¿Rivas? Cachaj, CAXAJ. Vamos a ver si nos aparece por aquí. ¿Y sus nombres? Abner Alexander. Correcto, así es. Vamos a ver si lo tenemos por aquí a la mano.
Sí, tiene 15 del segundo parcial. Y vamos a ver. Y 12 de la comprobación. Ah, ok, licenciado, muchísimas gracias. Licenciado, buenas Bien, noches. compañeros, pues buenas noches. Ahí nos saludamos la próxima Disculpe, semana. licenciado, yo Sí, también pero tengo perdonen, duda pero sí, diga. Licenciado, sobre mi disculpe, nota. fíjese que